Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Rovira. Voy a acompañarles en esta aula, les doy la bienvenida. Nos toca la clase número 7, que en el curso que tiene que ver con cuidados de personas adultas mayores en situación de dependencia. Y la idea es acompañar en esta aula algunas perspectivas críticas sobre los conceptos de psicología y vinculados también al buen envejecer y a la psicopatología y los cuadros más clínicos a nivel de patologías y elementos vinculados a la dependencia en las personas mayores. Como decía la presentación, hoy vamos a trabajar en el módulo 7, que tiene que ver con psicología y psicopatologías de la vejez. Vamos a tratar de pensar algunas categorías que ustedes ya han ido teniendo aproximación en este curso, como por ejemplo el modelo centrado en la persona, el tema de los derechos humanos, que son clave para establecer el vínculo entre la persona que cuida y quien recibe los cuidados o recibe la asistencia. Esto es fundamental. Voy a tratar de aproximar justamente qué tiene que ver esto de la psicología o qué rol cumple o qué herramientas podemos tomar como aspectos básicos que puedan contribuir en la tarea que ustedes realizan cotidianamente. Y también en clave crítica pensar esto de las psicopatologías de la vejez, que en realidad es un aspecto que como herramienta de trato cotidiano con personas que tienen pérdida de autonomía es importante conocerlas, pero que hay que ponerlas en discusión porque vamos a cuestionar este concepto que paradigmáticamente ha estado en la historia de la gerontología y de la geriatría, pivoteando durante mucho tiempo, vinculando la vejez igual a enfermedad o igual a patología. Vamos a tratar de hacer esas dos distinciones. Cuando ustedes entran en contacto o en el vínculo entre lo que hace a la tarea de cuidados, tanto con la persona directa que va a recibir la asistencia como con su familia, hay elementos que son importantes a nivel de lo vincular, de lo emocional, que se ponen en juego y que son muy interesantes para tener claro y para poder estar todo el tiempo en revisión en la tarea de cuidado. Un elemento clave tiene que ver que ese vínculo es un vínculo que tiene que estar permanentemente observado porque se puede dar una relación jerárquica de poder que es importante interpelar todo el tiempo. La persona que requiere cuidados necesita que sus aspectos de reconocimiento de derechos y también la autonomía para decidir cómo quiere ser cuidada y también cómo comprende el cuidado sean centrales en el vínculo. Y esto tiene que ver en entender que la persona que va a requerir asistencia no solamente está atravesando elementos de pérdida de autonomía que van a requerir una asistencia eh, material, física, de las actividades básicas, instrumentales en la vida diaria, sino que también esa pérdida de autonomía a veces coloca en elementos de duelo a la persona. Tenemos que pensar que, por ejemplo, las actividades básicas de la vida diaria son la posibilidad de alimentarse, del aseo personal, y eso, el requerir ayuda para esas actividades, a veces coloca a las personas en una situación muy compleja en cuanto a la dignidad y en cuanto a la autopercepción, también de los aspectos emocionales y de lo que hace a la dignidad de su vida. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta en el vínculo. El cuidado, la escucha, la forma de armar ese vínculo, que siempre tenga en cuenta la propia perspectiva de la persona, no solamente en la asistencia y cómo la quiere y de qué forma, sino también en la autopercepción del sufrimiento y el malestar en relación a su pérdida de autonomía. Acá hay aspectos que son centrales justamente en esto de la autonomía, que es importante que la tarea de asistencia no interfiera
sí en las capacidades que todavía la persona puede resolver para su vida, que las acompañe, que las fortalezca y que pueda de alguna forma en una escucha activa tenerlas en cuenta y acordarlas con con la persona. Siempre ubicando el factor de dignidad en esta lógica y en este paradigma de derechos humanos como lo central, tratando de escuchar y de acompañar lo que la persona quiere. Y después estar atentos en la tarea de cuidado a los aspectos de salud mental que hacen también a elementos emocionales, no solamente cognitivos. La psicología se ocupa como campo disciplinar de observar estas cuestiones y de colaborar desde la disciplina a brindar herramientas para la tarea del cuidado que tenga que ver con un posicionamiento crítico en el vínculo, que tenga que ver también con las condiciones en que las personas a nivel de comportamientos y también de aspectos emocionales y psicológicos entran en vínculo para recibir esa asistencia y que es fundamental. Las personas en el curso de su vida se van vinculando con la situación de cuidados y pérdida de autonomía de manera diversa. Todos requerimos cuidado a lo largo de nuestra vida. Todas las personas en algún momento hemos necesitado cuidados, sea por un aspecto vinculado al desarrollo de nuestra vida, porque nacemos siendo seres dependientes e interdependientes, o porque por distintas circunstancias podemos requerir cuidados en algún momento. Esto es fundamental para pensar ese vínculo para que no sea jerárquico y poder desde la tarea del cuidado también explorar nosotros como cuidadores, cuidadoras, qué experiencias hemos tenido cuando hemos requerido cuidados y poder recuperar esa experiencia personal, emocional y también cognitiva en nuestra situación muchas veces de impotencia o de frustración ante el no poder resolver alguna cuestión vinculada a las actividades que nos permiten estar vivos y que requerimos asistencia para eso. Eso es fundamental, encontrar esas herramientas en donde tenemos un conocimiento personal en relación a este vínculo que establezca la relación de cuidado y de asistencia con personas que lo requieren, pero donde nosotras también podamos recuperar nuestra propia experiencia en torno al cuidado. La psicología del envejecimiento, a su vez, nos da herramientas para pensar y para discutir sobre algunas visiones estereotipadas y también sobre estigmas que hay en relación a la vejez. Nuestras sociedades son adultocéntricas, pero jóvenes, con ciertos paradigmas que establecen la competencia física, el éxito, la autogestión de lo vital. Entonces, cuando las personas, además de ser mayores, también tienen requerimientos de cuidados, tendemos a generar estigmas y falsas creencias sobre esas situaciones. Eh, Nos cuesta pensar que las personas que tienen esta pérdida de autonomía eh, también tienen otras competencias que logran sostener y que se tienen que poner a jugar también en el vínculo de cuidado. No podemos establecer la relación pensando en que la persona es un objeto que simplemente vamos a asistir materialmente para que siga con vida. Hay elementos afectivos, emocionales, que son importantes de tener en cuenta y también encontrar cuáles son las capacidades que las personas tienen intactas a pesar de que requiera asistencia para otras y poder fortalecerlas. Hay a nivel social, y esto se juega todo el tiempo en los vínculos, una visión estereotipada que nos presenta a la vejez como un escenario negativo de deterioro, de decrepitud, y que esto es importante cuestionarlo. La vejez es un proceso vital, natural, que se da en el curso de la vida de las personas y que tiene que ver también con elementos que hacen aspectos que son naturales y que se dan en un marco de lo esperado también en el curso de la vida.
Estas falsas creencias muchas veces generan actitudes que son muy prejuiciosas, teniendo impacto en el vínculo. Por ejemplo, no escuchando a las personas en lo que nos plantean o infantilizándolas o imponiendo ciertas posiciones frente a la tarea del cuidado, que eso me parece que es fundamental revisarlo. También poder cuestionar lo que hace a esta situación de conceptualización de declive. Puede haber ciertas eh, conductas o actividades que se ven descendidas, pero hay otras que pueden estar fortalecidas. Por ejemplo, puede ser que nuestra tarea de cuidado se brinde hacia personas que quizás requieren asistencia para el aseo personal, pero que intelectualmente tienen conocimientos que nos exceden, que de pronto tienen un nivel intelectual muy superior, un nivel de cultura. Entonces está bueno también dar lugar a esos conocimientos, a esos intercambios en el vínculo de cuidado. Después poder pensar que la situación de asistencia con una persona que tiene una pérdida de autonomía, no necesariamente esto es igual a encontrarnos con una persona que tenga un deterioro que podemos entender como un cambio patológico. El cambio a nivel de patologías en el envejecimiento exceden las situaciones de declive funcional o de ciertos elementos de conductas que están descendidas por cuadros de enfermedad que son puntuales o que a veces son crónicas, pero que articulan una esfera de vida y de aspectos cognitivos o emocionales o físicos de la persona, pero no todas las maneras ni todas las formas integralmente. Esto es importante para comprenderlo. ¿Qué es la salud mental y qué es la salud mental en relación a la vejez? Bueno, lo primero que hay que pensar es que una de las características que definen al envejecimiento es su variabilidad, su diferencia. Todas las personas envejecemos de manera diferente. A veces hay como una visión muy estereotipada y comprendemos que hay formas de envejecer que son estructuradas o que todos debemos envejecer de tal o cual forma. Sin embargo, es la etapa de vida con más variabilidad y más diferencias. Y esto es importante reconocerlo en la tarea de cuidado. Es imprescindible llegar a conocer a la persona que vamos a asistir, qué cosas le gustan, qué cosas les disgustan, cómo podemos favorecer en ese vínculo a partir de la escucha y de un posicionamiento afectivo receptivo, un vínculo que permita asistir a la persona contemplando también sus intereses personales. Por ejemplo, si a la persona le gusta leer y no le gusta mirar televisión, entonces poder tener estas estrategias o si le gusta escuchar música o le gusta estar al aire libre o le gusta comer determinadas cosas y no otras. Eso hace también al vínculo, a cómo le damos lugar a los intereses y a los gustos de la persona con la que nos vamos a vincular en la tarea del cuidado. También en la medida en que se va incrementando la edad, también se van incrementando las diferencias entre las personas. No hay muchas veces un gusto que sea igual para todos. Entonces, en la tarea de cuidado es importante que podamos encontrar esta característica única, personal, de la persona a la que vamos a cuidar. También hay una variabilidad muy importante en los distintos procesos de las funciones psicológicas, así como de los comportamientos. También las personas tienen en relación a la memoria, al juicio, al razonamiento, también elementos muy diferentes. Si la dependencia o la pérdida de autonomía es en el área funcional, no necesariamente los aspectos de razonamiento, de juicio, están descendidos y es importante ver estas variabilidades y reconocerlas en el vínculo de cuidado.
Por otro lado, tenemos estrictamente con relación a la salud mental las funciones cognitivas. Existen funciones intelectuales que muchas veces declinan con la edad, cuando hay presencia de deterioro cognitivo, cuando hay presencia de ciertas patologías en materia de salud mental, que sí pueden ser como las más conocidas, que tienen que ver con el deterioro cognitivo vinculadas a las demencias, pero también puede haber un cuadro de depresión, un cuadro que implique ciertos elementos también de apoyo emocional que requieran que ese vínculo de cuidado pueda detectarlas, pueda estar alerta para poder reconocerlas y apoyar y ponerlas a jugar en ese vínculo. Por ejemplo, una persona que requiere que se le recuerden determinados aspectos que hacen a la estructuración de la vida cotidiana de manera bastante periódica. Por ejemplo, el día, la hora, el lugar donde está, y hay que tener herramientas de paciencia y de reconocimiento de lo necesario que es esto para la persona que estamos cuidando, para poder asistirla de la manera adecuada y generarle este soporte cognitivo que ayude también a que la persona pueda estructurar y organizar su vida cotidiana. La salud mental está relacionada con todos los aspectos de la persona, no solamente a nivel de la salud mental, sino también a nivel de lo que hace a lo psicosocial, a los vínculos. Entonces, en este punto es especialmente importante ver cuando vamos a cuidar a alguien, cómo está esa persona con el medio en el que vive, cuáles son sus redes familiares, redes sociales, quienes también participan en la tarea del cuidado, qué orientaciones podemos dar a quienes cuidan que pueda contribuir a mejorar ese cuidado, qué podemos hacer cuando observamos que hay vínculos que están deteriorados por el propio burnout de la tarea del cuidado, cómo podemos contribuir a mejorar esos vínculos o a estar alertas ante situaciones que impacten en la salud mental, como por ejemplo el maltrato, la violencia, lo que tiene que ver con un cuidado no adecuado. Son elementos que también son muy importantes en la tarea del cuidado. Requiere ver a la persona que vamos a asistir, pero cómo está en relación al medio, en relación a la familia, en relación a su inserción con otros vínculos. Em, También en cómo está su situación en relación al acompañamiento institucional y de los servicios con los cuales esa persona se vincula. ¿Son adecuados? ¿Llegan en tiempo y forma? ¿Son los que la persona necesita? ¿Dar la respuesta que la persona está necesitando? También nuestra tarea de cuidado implica pensar a la persona de una manera más integral y más amplia. No solamente vamos a asistir con un aspecto de la vida material, por ejemplo, quizás participar en que la persona se levante o alimentarla o asearla, sino que también es importante ver el entorno en que se desarrolla la vida de quien cuidamos. ¿Cómo es ese núcleo familiar? ¿Tiene espacios propios? ¿La persona logra mantener intereses en su vida cotidiana que eran importantes? ¿Es respetada? ¿Es escuchada? Bueno, esto hace de manera muy importante también a nuestra posición en relación al cuidado. Acá entra en las funciones afectivas un elemento que es fundamental, el lugar de los sentimientos y de las emociones. Esto que tiene que ver con estrictamente lo que hace al ámbito psicológico de la persona que está recibiendo los cuidados. Eh, ¿Qué elementos de alerta detectamos ahí? Hay elementos de deterioro cognitivo, la persona la encontramos desorientada, la encontramos que le cuesta ubicarse en quiénes somos, en reconocernos,
La vemos que pasa por periodos de mucha angustia, de mucha frustración, vemos que hay sentimientos de enojo, de malestar. Bueno, todos estos elementos son importantes de tenerlos en cuenta y también de que podamos dejarlos estar en el vínculo, darles lugar en el vínculo. Eso implica estar en una posición que implica poder descentrarnos de nosotros mismos y poder pensar en la situación que vive la persona que asistimos y cómo podemos acompañar. En esa tarea de cuidado debemos estar atentas, atentos a los elementos de sufrimiento, de malestar o de incomodidad y de frustración, incluso de enojo, que la persona siente ante sus propias limitaciones. Es muy importante no sentir que muchas veces esas conductas van dirigidas de manera directa y personal hacia nosotros, hacia nosotras como cuidadoras, sino que tiene que ver con estos componentes que hacen a la situación que vive de duelo la persona en relación a su pérdida de autonomía. Claramente, como cuidadoras y cuidadores, tenemos que estar atentos a nuestros derechos como trabajadores. Por supuesto que eso es muy importante, pero no podemos o deberíamos poder hacer un posicionamiento crítico en cómo interfiere si nos ubicamos como centro nosotros mismos en ese vínculo y en esa relación de cuidados. Debemos sí estar atentos a generar una acción de cuidado donde nosotras también y nosotros nos cuidemos, pero donde el centro esté darle lugar a las situaciones también de afectivas y psicológicas que viven las personas en relación a su situación de pérdida de autonomía y requerimientos de cuidados. La vejez conlleva una serie de situaciones conflictivas para las personas, que no solamente son las situaciones de dependencia. Hay elementos previos de duelo, como puede ser pérdida del espacio laboral por una jubilación, también pérdida de vínculos familiares, por duelos o por que las personas de ese núcleo familiar ya no tienen tanto contacto, se han ido o viven lejos, o pérdidas de personas por las redes sociales o comunitarias a las cuales la persona no puede participar más o ya no puede estar eh, de alguna manera yendo, a la vez que estos se conjugan con otros elementos funcionales de pérdidas también a nivel físico y a nivel cognitivo. Entonces, tener en cuenta integralmente a la persona no solamente en su situación de dependencia, sino también en sus funciones afectivas, en su situación psicológica y en el vínculo que establece con su red directa de cuidados y también con los servicios que la asisten y con la comunidad y la sociedad. Eh, Muchas veces hay elementos vinculados a esto que se llama, que me parece importante destacarlo, la paradoja de la felicidad en la vejez. Eh, Tenemos estos sentimientos negativos, descendidos, pero también podemos encontrarnos personas que tienen actitudes positivas ante la vida, a pesar de las situaciones de dependencia o de requerir ayuda para poder continuar con vida. Y esto también es importante destacarlo y desde la tarea del cuidado contribuir a alimentar y a favorecer esto. Las personas mayores son personas que las investigaciones y todo lo que hace al contexto de investigaciones en la psicología del envejecimiento plantean como resilientes y como una gran capacidad que hace una madurez también afectiva a lo largo del curso de vida, que les permiten tener herramientas para sobreponerse a la frustración. De hecho, durante la pandemia, varias investigaciones generaban como una visión muy dicotómica de las personas mayores. Por un lado, había investigaciones que planteaban que la pandemia afectó especialmente a las personas mayores porque
las situaciones de prevención y el confinamiento que implicó la prevención epidemiológica generaba que el encierro, la situación de miedo, de duelo, de frustración, y que esto tenía impactos negativos a nivel emocional. Pero también otras investigaciones planteaban otra visión totalmente opuesta del envejecimiento durante la pandemia y que planteaban que de alguna forma las personas mayores fueron menos afectadas que otros grupos de edad, como por ejemplo jóvenes que tenían un alto impacto por la pérdida de los espacios sociales, y que las personas mayores venían ya de situaciones a lo largo de su curso de vida, de duelos o de situaciones dramáticas sociales que les habían permitido construir herramientas para poder sobreponerse a estas crisis sociales que se presentaron durante la pandemia. Entonces, también reconocer estos aspectos resilientes de las personas mayores, a pesar de estar viviendo situaciones de dependencia que les implican elementos de duelo a nivel funcional y emocional. Entonces, poder darle lugar y poder reconocerlas y poder contribuir a estimularlas. En el campo del envejecimiento hay algunos elementos que me parece importante destacar en esta aula para que contribuyan en la tarea que ustedes van a desempeñar de cuidados. Una de esos hallazgos en investigaciones plantea que en la vejez incrementa el manejo adecuado de los afectos, que esto que mencionaba de la madurez afectiva. Las personas ya han, en el curso de sus vidas, tenido muchas situaciones de duelo, de crisis emocionales, de pérdidas, y esto les va generando herramientas que permiten que se ubiquen también de manera más propositiva ante la vida. Por otro lado, cuando es mayor de alguna manera el experimento de emociones intensas, que son a nivel positivo, las personas las experimentan de igual forma que personas o cohortes de edades diferentes. También viven la felicidad, también tienen proyecciones personales, también tienen perspectivas sobre futuro, también tienen proyectos y planes, que es importante reconocerlos y tenerlos en cuenta. Hay que pensar que lo emocional en relación también a la perspectiva de futuro está muy presente en las personas mayores y es un elemento predictor de salud mental muy importante. Cuando la perspectiva sobre mi vida permite pensarla en una progresividad que va a mejorar, que va a haber situaciones donde yo voy hacia un lugar mejor al que estoy hoy en el presente, también suceden en la vejez. La vejez no es solamente una etapa en la cual la persona está sentada esperando la muerte, está también en una acción positiva frente al mundo, solidaria, colaborativa. Muchas veces las personas con situación de dependencia pueden requerir asistencia en conductas o elementos que hacen a la vida para mantener ciertas conductas materiales básicas para mantener esa vida sostenible, pero puede que haya otras personas que necesitan económicamente o que dependen económicamente de esas personas. Entonces, las personas mayores también tienen esa conciencia de lo importante que son para otros integrantes de la familia, su presencia, su soporte, no solamente a nivel material, sino también emocional. Entonces hay que pensar en estos aspectos también cuando nos vinculamos con las personas mayores. ¿Ta? También existe una fuerte evidencia de que hay experiencias negativas que tienen que ver a partir de determinada edad, que se vinculan con prejuicios
más que con una realidad que experimentan las personas, ¿sí? Eso me parece que es fundamental. A veces vamos con una idea, encontrarnos con la persona a la que vamos a cuidar, que luego no coincide con la persona que encontramos realmente, y es importante abrirnos a ese vínculo y estar dispuestos y dispuestas realmente a escuchar y a poder acompañar a quien tenemos frente a nosotros. Los estereotipos en la vejez son fundamentales como un elemento que incide deteriorando la calidad de los cuidados. Y esto es central en lo que hace justamente a la tarea que ustedes van a desempeñar. Hay como la reproducción de comportamientos edadistas, discriminatorios, de pensar que las personas mayores no pueden resolver nada o que están ahí pasivas, solamente como receptivas y que no tienen nada para brindar y que no pueden colaborar o que no pueden resolver ningún aspecto de la vida diaria a nivel básico ni instrumental. Eso es muy importante ponerlo en interpelación en la tarea del cuidado porque puede tener efectos muy negativos. Tratar de que la persona no haga determinadas cosas por miedo a que se vaya a caer o que porque no lo hace del todo bien o como lo debería hacer. Hay que tratar de evitar esas acciones que son edadistas y discriminatorias y favorecer, si la persona quiere hacer algo, colaborar en todo lo posible para que la persona lo pueda hacer en la medida de sus posibilidades. Pero nuestra tarea siempre va a ser la de asistir para que la persona pueda resolver aquellas actividades o aquellos intereses que la persona lo puede hacer en la medida que pueda. Si no lo puede hacer, para eso está justamente la tarea del cuidado. Pero si lo puede hacer, colaborar a que esa autonomía no se resienta en el vínculo solamente porque a veces se ponen a jugar acciones discriminatorias. Por ejemplo, cuando las personas mayores van a una consulta médica y el personal de la salud no se dirige directamente a la persona, sino a quien lo acompaña o la acompaña, cuando no se le explica sobre los procedimientos, cuando no se toma en cuenta que de pronto la persona necesita comprender, aunque no vaya a administrar ella la medicación, lo que se le va a proveer, lo que va a tomar y cómo lo va a tomar, los impactos que esto tiene. Bueno, son elementos que como ejemplo sirven para pensar sobre estas actitudes muchas veces edadistas. La vejez tiene estos componentes que tienen que ver con una situación a veces de requerir asistencia y que no vienen acompañadas de patologías. Pero muchas veces en América Latina, en nuestra región, uno de los aspectos que acompaña el envejecimiento es la presencia de enfermedades crónicas y esas enfermedades crónicas participan mucho en lo que tiene que ver con determinadas patologías, que son las que van a incidir justamente en la pérdida de autonomía. Eh, lo que podríamos conocer como los grandes síndromes geriátricos, que tienen que ver fundamentalmente con la concurrencia de varias enfermedades que generan limitaciones en las personas. Estas enfermedades juntas van también a presentar elementos muy complejos en la tarea del cuidado, porque puede haber trastorno funcional que hace a lo físico y a lo psíquico, porque aparte de la situación quizás de pérdida de movilidad, la persona también tiene algún deterioro cognitivo, y eso implica que haya elementos que tienen que la tarea de cuidado también acompañar. También la pluripatología, donde hay muchos síndromes que acompañan el proceso de envejecimiento, que implica en la tarea del cuidado directamente, no solamente en lo que hace a la alimentación, sino también a los cuidados, a la medicación, al tratamiento de ciertos elementos de la persona en el aseo cotidiano. La polifarmacia, que es un aspecto central, que cada vez hay más presencia de eso
que acompaña el envejecimiento y que muchas veces esas medicaciones generan hasta elementos que son difíciles de poder administrar y de comprender y de colaborar a que la persona entienda todo lo que está tomando, resistencias a la toma de medicación o a la no comprensión de cómo debe acompañarse ese proceso en relación a lo que tiene que ver con la medicación. También, muchas de las personas, ustedes saben que otra característica que tiene el envejecimiento en la región es el aumento de las cohortes más mayores dentro del envejecimiento, lo que tiene que ver con a partir de la edad de 75 años. Ahí hay un quiebre bien fundamental en lo que implica la autonomía de las personas. Se incrementa de manera bien importante las cohortes con pérdida de autonomía a partir de los 75 años. Y esto fundamentalmente asociado a las enfermedades crónicas. Entonces, vamos a ver que la asistencia en la tarea de cuidados muchas veces se da a personas mayores con trastornos que son a nivel funcional, a nivel cognitivo, con múltiples patologías, con esto que aparece como la polifarmacia, que tiene impactos también, aumentando algunos elementos, resuelve algunas patologías, pero también aumenta otros elementos que son a veces contraproducentes en la tarea del cuidado. Otro aspecto que hace a este síndrome y a estos elementos más negativos o en relación a la patología que acompañan los procesos de envejecimiento, tiene que ver con la fragilidad social, la pérdida de redes, y también esto de estar muchas veces aislados en el hogar, porque también la falta de recursos o la falta de redes de cuidados adecuadas o con los tiempos que requeriría o incluso con los recursos económicos y materiales hace que muchas veces las personas quedan aisladas por mucho tiempo sin salir de su hogar. Esto aumenta además los elementos de depresión, de confusión, y esto es un aspecto que tenemos también que tener en cuenta en la tarea del cuidado. Cómo aportar información del mundo exterior, cómo poder acercar ese mundo exterior de manera adecuada a la persona, sea abriendo una ventana, sea colaborando con información, con elementos del contexto de la comunidad, que sean siempre positivos y favorables y que permitan a que la persona pueda seguir integrada a el entorno y a lo social. América Latina presenta muchos desafíos en relación a las personas mayores en el vínculo con los cuidados. Los cuidados han sido a lo largo de la historia un marco de abordaje familiar. Las políticas públicas han estado muy ausentes de la distribución de los cuidados y de la coparticipación de los cuidados. Es muy reciente que este tema ingrese en la agenda de las políticas públicas. Entonces, eso implica algunos desafíos porque podemos encontrar que hay una red de asistencia que debería ser adecuada para acompañar la tarea de cuidados y que a veces es inexistente o que es muy frágil, o que los servicios no están preparados para justamente dar respuesta a personas que tienen deterioro cognitivo o deterioro funcional o ambas. Entonces, este es en América Latina hay una enorme brecha de cuidados que también es importante tenerlo en cuenta, que hace el contexto en el cual vamos a cuidar. Por ejemplo, ante una situación que detectamos de violencia, hacia dónde la derivamos, cuáles son esos servicios adecuados, de qué forma. Bueno, eso hacen a esa red de asistencia también en relación a los cuidados. O cuando vemos que la persona no está recibiendo el tratamiento adecuado que requería o que requeriría una asistencia, un ajuste en la medicación. No conocemos estrictamente de la medicación, porque los cuidados son cuidados de baja tecnología, pero podemos en el vínculo con la persona percibir cambios de humor,
percibir cambios de conducta. Y esos son elementos que tenemos que estar alerta y poder estar todo el tiempo observando en el vínculo de los cuidados y poder informar a quienes sí van a poder hacer esos ajustes o van a poder tener en cuenta estos elementos. Luego, en la región está todo el tema de cada vez más el aumento de las enfermedades crónicas que inciden directamente en el aumento de la dependencia, que tiene que ver con los estilos de vida, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver también en cómo las personas desarrollaron su vida o la llevaron adelante a lo largo de todo el curso de vida. Eso implica fundamentalmente, por ejemplo, en el empleo, el trabajo, las situaciones de discapacidad, las situaciones a nivel de presión social o del contexto donde vive la persona, los entornos, las situaciones en contextos que son de pobreza, de violencia. Todo eso va afectando lo que tiene que ver también con el vínculo y el proceso a nivel de lo que hace a las enfermedades crónicas, pero también el impacto que esto tiene en la salud mental de las personas. Y esto es fundamental de tenerlo en cuenta en la tarea del cuidado. Y también el componente de la pobreza, las restricciones en materia material que muchas veces nos encontramos en la tarea de cuidado. Personas que tienen carencias en materia de lo que hace para que su vida sea digna, carencias en el acceso a servicios, carencia en el acceso a una alimentación adecuada, en lo que hace a la vivienda, a la dignidad, a lo que podría incluso colaborar a generar mayor nivel de autonomía en la persona. Estas son variables que se ponen también en juego en el cuidado y que inciden en la salud mental de la persona a la que estamos asistiendo y también a nuestra salud mental en el vínculo y en la manera en que llevamos adelante nuestra tarea como trabajadoras y trabajadores en el ámbito del cuidado. La región de América Latina presenta aspectos que son muy importantes a tener en cuenta y que tienen que ver también por qué se empieza a priorizar los cuidados en la agenda de los gobiernos. Una importante cantidad de personas mayores, el 40% según algunos datos estadísticos de la CEPAL muy recientes del año 2022, plantean que el 40% de las personas mayores envejecen en situación de pobreza en la región. Y muchas de esas personas son las que vamos a ir a cuidar y las que vamos a acompañar en los procesos de la tarea de asistencia personal. Entonces, también poder tener esta dimensión en cuenta de cómo esto afecta a la situación emocional de las personas, el aumento que va haciendo el envejecimiento en la región, pero acompañada de enfermedades crónicas que aumentan también la situación de dependencia y cómo esto es un desafío a nivel de salud pública en la región. Entonces, también poder pensar que la tarea del cuidado cada vez es una tarea que va tomando más protagonismo en las agendas públicas y que son muy importantes en el marco también de la red de asistencia social y sanitaria para las personas mayores. Espero que estos conceptos colaboren justamente en la tarea directa del cuidado y a poder ubicar cuántos elementos hay que tener en cuenta respecto a la materialidad, a lo funcional, a lo cognitivo, y que van impactando en la propia persona, en los aspectos de salud mental de las personas que cuidamos y también de las personas familiares que venían cuidando y de nosotras y nosotros como trabajadores del cuidado. Bueno, espero que las ideas que hemos compartido y discutido en esta aula sean útiles para el trabajo diario y la tarea de asistencia y de cuidados a las personas que requieren justamente de la presencia de ustedes en el hogar. Les dejo un abrazo fraterno y que puedan seguir disfrutando y aprendiendo de este curso. Muchas gracias.